Bien, muy buenos días a todas las personas que se encuentran en esta sala virtual. Eh, Estamos convocados en el día de hoy para lo que en el departamento llamamos una eh, fiesta, un ágape académico. Este es un momento de celebración para nosotros, eh, en donde los estudiantes están terminando su proceso académico en el pregrado. En este caso especial, la estudiante Sofía Escobar ha hecho un doble programa, el programa de sociología y precisamente en ocasión de la reforma del reglamento, del reglamento de trabajos de grado, aspira a que nuestra, nuestro departamento haga una homologación de la tesis que ella presentó en la carrera de sociología. Para eso hay un procedimiento especial eh, que implica que ese trabajo, el departamento evalúa si tiene unas características que puede cumplir para satisfacer los requisitos análogos que se tienen aquí en la carrera de Derecho, y el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho ha designado a la evaluadora, a la profesora Catalina Rivera. La profesora Catalina Rivera ha tenido una primera rúbrica que tiene que ver con la evaluación del documento, el cual tiene un componente evaluativo del 70% de la nota. Y pasamos en estos momentos a la sustentación oral de dicho trabajo, que implica el 30% de la misma. Ese es el componente. Esas son las nuevas reglas las nuevas directrices para monografías de grado. Y en estos momentos entonces se procede a la sustentación pública oral del trabajo de Sofía, y para esa presentación eh, tiene 20 minutos. El trabajo de Sofía se titula La minería tradicional en Marmato Caldas como categoría de lucha y resistencia a la luz de la sentencia SU 133 de 2017. Entonces, las reglas del juego a continuación, Sofía, son 20 minutos como máximo de presentación. A continuación, la profesora evaluadora te hace comentarios, te hace preguntas, y tú debes tomar atenta nota de esas preguntas y esos comentarios que te van a realizar, y tú respondes directamente a esos comentarios y preguntas. Volvemos a darle la palabra a la evaluadora si ha considerado que ha quedado satisfecha, o quizás quiera volver a hacer nuevas preguntas. Y si ese no es el caso, allí termina la evaluación de tu trabajo. Pero como decía hace unos minutos, en el departamento de Filosofía e Historia del Derecho, esto es un momento de celebración, es un momento de mucha importancia, de construcción colectiva de conocimiento, y es por eso que hacemos esta sustentación pública, para que las personas puedan participar, hacerte cuestionamientos, hacer comentarios, y que todos construyamos, dialoguemos, conversamos a partir de ese trabajo que con tanto esfuerzo tú has realizado y con el cual tú también te estás insertando en esta comunidad de pensamiento. Dicho esto, entonces, a todos les recomiendo tener sus micrófonos apagados, y vamos entonces a escuchar a Sofía Escobar por un tiempo no superior a los 20 minutos. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla. Ahí están viendo, no.
Esperen. Ya, ahí, ¿sí? Sí. Un segundo, pongo mi tiempo. Listo. Bueno, entonces, buenos días a todas. Gracias por estar aquí. Como dijo Juan, yo voy a presentar mi trabajo de grado, la minería tradicional en Marmato Caldas, como categoría de lucha y resistencia a la luz de la sentencia SU 133 del 2017. Quiero empezar un poquito diciendo por qué llegué a Marmato y por qué me interesó. Yo primero llegué, pues supe de Marmato, que queda en el noroccidente de Caldas, por la sentencia SU 133 y me llamó mucho la atención la relación particular de Marmato con el ordenamiento jurídico. Como precedente está la ley 55 del 46 que dividió el cerro, este es un municipio minero y dividió el cerro en dos. Entonces, aquí lo podemos mostrar un poquito. Entonces está la parte alta que está designada según la ley para los mineros tradicionales y la parte baja para minería a mayor escala. Entonces me llamó la atención esta coexistencia entre dos modelos de minería y construcción de territorialidad vertical, y también me llamó la atención la multiplicidad de identidades y la autonomía de la categoría minero tradicional. Entonces aquí pues vale la pena recordar que me acerqué por la sentencia y la sentencia pues más adelante profundizaré en ella, pero básicamente muestra que hay tres grupos poblacionales, los indígenas, los afro y los mineros tradicionales o habitantes de Marmato. Entonces, el objetivo general de mi trabajo de grado es explicar cómo los marmateños han utilizado la categoría de mineros tradicionales reflejada en la sentencia SU 133 del 2017 para hacer frente a los conflictos y amenazas al territorio. Esto lo desarrollo con tres objetivos específicos, que finalmente son los capítulos. Voy a pasar por acá de una vez. Que el primero es describir los conflictos y amenazas presentes en Marmato desde el 2017. Esto porque, pues digamos que el eje central es la sentencia y mi interés en rastrear un poco qué pasó después de la sentencia. Y acá pretendo ver cuáles son las condiciones sociales, históricas y económicas en las que se da la defensa por el territorio y pues sus actuales amenazas, para después identificar, bueno, qué significa ser un minero tradicional en Marmato desde un enfoque de las ciencias sociales y el ordenamiento jurídico, y cómo y desde qué lugares se ha comprendido esta categoría de minero tradicional como categoría autónoma, para finalmente explicar cómo ha sido usada esta categoría como herramienta desde un poder simbólico de Michael Mann, que también más adelante profundizaré, para defender el territorio. Entonces, bueno, acá me imagino que cuando ustedes piensan en minero tradicional, piensan en pica pala, piedra, fuerza física. Digamos, estas son fotografías que tomé en mi salida de campo. Más o menos así se ve la parte alta del municipio. ¿Y cuáles fueron mis principales hallazgos? Entonces, en cuanto a las amenazas por el territorio, identifiqué tres que se basan en la criminalización que hay de la minería tradicional, en la construcción del túnel de Liguerón por parte de la compañía minera Aris Mining, que se ubica aquí en la parte baja, y lo que pasa es que los gases que salen de ese túnel pueden potencialmente afectar la parte alta, los gases tóxicos que salen del túnel. Y el proyecto de Marmato Profundo, de nuevo con la misma multinacional de la parte baja, que pretende pues expandir el proyecto minero en el llano, que se llama, esta parte baja es el llano, o ahora tiene el nombre de Nuevo Marmato. Entonces, lo que encontré es que las amenazas al territorio en Marmato están atravesadas por condiciones de asimetría que profundizan la vulnerabilidad de los marmateños al riesgo de estos proyectos. La categoría de minero tradicional, desde el poder simbólico, ha permitido poner en cuestión el saber experto y el campo científico. Algo muy importante que ocurre en Marmato es la disputa es el discurso del riesgo en disputa. Entonces, ¿qué pasa? En Marmato hay múltiples riesgos. Entonces, ahora está el túnel de Liguerón, la desestabilización del cerro, porque pues todas estas actividades en la parte alta hacen y en la parte baja hacen que el cerro se desestabilice, el mismo ejercicio minero es riesgoso, y la forma en la que se ha venido resolviendo esto ha sido desde el saber experto de Corpo Caldas, de la multinacional, del Estado, cuando en realidad no hay certeza de cuáles van a ser esos riesgos. Y lo que encontré es que esta categoría de mineros tradicional pone en disputa
ese saber experto. También encontré que, pues, o propongo una comprensión del territorio en sentido amplio. Es decir, desde el 2006, muchas de las instituciones de la parte alta del cerro se han pasado al llano o la parte baja por un derrumbo que hubo y también un poco como estrategia de la multinacional para coaptar la parte alta. Y lo que ha pasado es que ahora mucha gente trabaja con la multinacional de la parte baja y la vida de Marmato transcurre entre jeeps, motos, chivas, entre la parte alta y la parte baja. Es decir, lo que pretendo con esto es que se proteja no solo la parte alta, sino que también hay que proteger la parte baja, que también está siendo amenazada y también hace parte de esta construcción de territorialidad y de mineros tradicionales. Y esto no significa que no deslegitima ni disminuye los derechos adquiridos de la parte alta, sino pues por el contrario, o pretendo no, pues deberían expandirse. Bueno, entonces ya en cómo, qué significa ser un minero tradicional, encontré que esta no es estática ni puede ser esencializada, pues involucra una multiplicidad de identidades y prácticas que van más allá de lo que uno se imagina como minero tradicional. Entonces, ¿qué pasa? No involucra exclusivamente a quienes realizan el oficio de la minería, es decir, son los mineros tradicionales, únicamente los mineros tradicionales, sino al ser un municipio minero, las demás personas se ven involucradas en prácticas sociales como la devoción al San Antonio, que es el santo de los mineros, sus festividades, su percepción temporal, su racionalidad económica. También encontré que hice mucho la pregunta durante mi salida de campo de, bueno, ¿en qué se diferencia este tipo de minería con la minería que se da en la parte baja? Y lo que me respondían es una técnica diferente. Entonces, claro, digamos que en la parte baja son más estrictos, son más tecnificados, pero eso no significa que en la parte alta haya habido una adaptación al proceso histórico de producción capitalista. Entonces, lo que ha pasado es que ha habido una acomodación tecnológica paulatina, pero culturalmente convergente con el modo de producción que se practicó en el periodo colonial y al que están acostumbrados. Por eso también los mineros tradicionales en la parte alta siguen haciendo referencia como a la medida del oro como no como gramos, sino castellanos o onzas troy. Y finalmente es la cultura del aquí y ahora, pues que es como lo llamo en mi trabajo de grado, y es que los mineros, pues los mineros tradicionales y pues los marmateños ven la minería tradicional como una forma de subsistencia, pero también es lo que marca el día a día. A mí, estando en Marmato, me obligó a ir a ritmos diferentes. Allá la planeación escasea, hay café después del café, fresco después del fresco, fresco es la cerveza. Entonces, hay tiempo para todo porque como el oro, parece ser abundante para ellos. Y su tiempo y su forma de vida dependen de las esquivez y como de si aparece o no ahora. Entonces, todo lo que tienen es el presente y por eso mismo y por la creencia de que el oro es infinito, viven en una cultura del derroche. Entonces, acá hay pues, algunas fotografías de mi salida de campo. Me llamó mucho la atención porque de verdad que viven al lado de la minería. Esto es un restaurante que también es un hogar y literalmente en la parte trasera de la casa está un molino de procesamiento. Esto es un graffiti que está en pleno atrio del pueblo. Acá está el himno de Marmato, San Antonio. Acá los mineros borrachos, es decir, ellos son conscientes de esta cultura. Oración al minero. Esto es un graffiti que está en el llano, es decir, en la parte baja y en el nuevo Marmato. Y pues me llama la atención porque ellos le dan la bienvenida al forastero. Dicen que, y esto también hace parte de la multiplicidad de la identidad del minero tradicional, y es que es un municipio a donde llega muchísima gente de todas partes, entonces, este graffiti dice 100% barequero, el barequeo es pues, lo más tradicional de la minería, por ponerlo en estos términos, donde nadie es forastero, y está en el nuevo Marmato. Entonces, como esta construcción de identidad. Bueno, esta es una mula del sábado, ya no con madera para trabajar, sino con cervezas.
y esta foto es en Asomitrama, que es la Asociación de Mineros Tradicionales. Bueno, ahora voy a explicar un poco el poder simbólico según Michael Mann, que finalmente es como toda la teoría con la que se estructura mi tesis. Y según Michael Mann, el poder es un medio generalizado de organización de recursos que permite satisfacer objetivos colectivos. Y en este sentido, Michael Mann dice que dependiendo del momento histórico, va a haber unos recursos de poder que van a ser más eficaces para alcanzar esos objetivos que otros. Él dice que hay tres o cuatro redes de poder. Está la red de poder económica, política, económica y militar. Yo me centro en la económica, simbólica y política. Simbólica la uso como sinónimo en mi tesis con ideológica. Y entonces, pues me voy a centrar en este poder simbólico y es quien tiene el monopolio de la interpretación del sentido de la existencia, es quien goza de mayor poder ideológico. Y tiene como tres características. Entonces está la imposición de conceptos y categorías de significado de la percepción de los sentidos, la directriz de cómo deben actuar moralmente las personas para que exista una cooperación social sostenida y cuáles son las prácticas estéticas y rituales que no se pueden reducir a una ciencia racional. Mann lo explica un poco como no se puede explicar una canción. Hay cosas que lo racional no logra identificar. Y entonces, rastreando esto, me di cuenta que la red de poder simbólica ha resultado ser la fuente de poder más efectiva para movilizar recursos y lograr objetivos colectivos en Marmato. Aquí el objetivo colectivo para ellos es defender el territorio. Y entonces, esta categoría de mineros tradicional se usa desde el poder simbólico para defender el territorio. Bueno, ahora la sentencia 133. En esta sentencia, muy resumidamente, la Corte Constitucional dice que la cesión de los derechos mineros a una multinacional que iba a monopolizar toda la parte alta del cerro y además, digamos que es la matriz de ahora la multinacional de la parte baja, debió haber involucrado procesos de participación con los marmateños. Específicamente, se debió someter a consulta previa en caso de las comunidades indígenas, que son los Cartama, y las comunidades afro, y procesos de participación con los habitantes de Marmato. Acá, pues, la Corte los divide, así como expliqué al principio, y la importancia de esta sentencia es que cristalizó el querer social de la comunidad de proteger de su cultura. Y esto lo hace la Corte con narrando muy bien y muy juiciosamente toda la historia de Marmato y cómo es como allá, como la minería tradicional es una forma de subsistencia económica y cultural que da cuenta de un largo alcance histórico y organizativo en Marmato. Esto es sumamente importante, pues porque reconoce formas de vida diferenciadas, diferentes, valga la redundancia, a lo étnico, como lo ha venido entendiendo la Corte Constitucional, como lo indígena o lo afro, que aún así lo reconoce y lo protege. Entonces, pues hay una extensión del derecho de participación para los mineros tradicionales y habitantes de Marmato como una apuesta política que va más allá de las categorías étnicas. Y esta sentencia termina siendo entonces una innovación jurídica, pues no en vano es una sentencia de unificación y recurso simbólico para la protección de la categoría de minero tradicional en Marmato. Entonces, la sentencia institucionaliza la categoría, no es como que la categoría ya existía, pero hay un poder muy grande en que sea la corte la que pues diga, toda su historia la reconocemos como Estado y no solo como la Corte Constitucional, sino se hace el reconocimiento de que ya había una ley en el 40 que lo había hecho, ¿sí? Entonces, es como esa institucionalización ya en el siglo XXI, como con todo el desarrollo jurisprudencial que ha habido, es decir, no se puede comparar una sentencia del 2017 en términos de evolución del ordenamiento jurídico con una ley del 46. Entonces,
Pues esto es interesante porque a pesar de que los marmateños hayan tenido que hacer uso de todos sus recursos étnicos para movilizarse dentro del marco jurídico, porque digamos que ellos no se identifican, o como digo esto, no, mm, el, cuando uno va y les pregunta, ¿ustedes afro o indígena? Ellos dicen, soy marmateño, ¿sí? Entonces, no es por desvalidar los movimientos étnicos, pero no son lo más importante en Marmato. Lo más importante es su categoría de mineros tradicionales. Aún no, sin embargo, pues hicieron uso como de estas herramientas jurídicas y políticas para que la Corte Constitucional considerara la categoría de minero tradicional como una categoría y cultura autónoma. Y pues esto, el análisis está en que, aunque el derecho constriñe y dice estas son las identidades, también termina habilitando y creando espacios como intersticiales para que se crean estas nuevas categorías. Y pues ya en clave, como leyendo esto en clave de Michael Mann, la sentencia termina siendo un recurso simbólico, del poder simbólico en sí misma, porque no opera para ellos sobre la base de explicaciones racionales. La sentencia no se ha cumplido y cuando yo iba y preguntaba, bueno, ¿conocen la sentencia? Digamos que los mineros tradicionales o los habitantes común y corrientes no tenían ni idea. Y los líderes sociales sí la conocían, digamos que la defienden un montón, pero no conocen como para qué sirve, ¿sí? Que pues creo que funciona así con todas estas, con la mayoría de luchas sociales. Ellos solo saben que está la sentencia, que además, como digo, no se han llevado a cabo los procesos de participación, pero saben que es importante porque el Estado los está reconociendo. Y entonces, cuando digo que no opera sobre la base de explicaciones racionales, me refiero un poquito a esto y pues aquí cito a Julieta Lemaitre con su explicación del fetichismo del derecho y dice que precisamente tenemos una relación ambivalente con el derecho porque sabemos que es, bueno, ella se refiere como, sabemos que es una forma de opresión y que acudir al sistema es difícil, pero encontramos una inmensa inversión emocional, incluso cuando excede su utilidad práctica. Entonces, acá los mineros, sobre todo los líderes sociales, son quienes sacan la sentencia al representante legal de la multinacional, a la prensa, diciendo, tenemos una sentencia que nos defiende porque aquí está nuestra categoría de mineros tradicionales. Y bueno, estas son tres conclusiones que quiero traer, pues hacen parte de mi tesis, aquí no están todas, pero son las que consideré más relevantes para esta sustentación. Y es que la categoría de minero tradicional es una categoría autónoma que por su valor simbólico tiene la capacidad de movilizar recursos colectivos para defender el territorio y es desde este lugar que se ha usado. Y el uso de la red de poder ideológica por parte de la multinacional pone en riesgo la coexistencia y diferenciación que ha permitido reivindicar la categoría de mineros tradicionales. Esto tengo que explicarlo un poco, y es que si bien la red de poder más fuerte en Marmato es la red de poder ideológica, esto no significa que solo sea usado por los marmateños. Las multinacionales también están recurriendo a esta categoría de minero tradicional para ganar terreno. Acá pues tengo un ejemplo, esto es un obsequio de una de las multinacionales que se ubican allá. Acá dice, minería colectiva es reconocer, respetar y apoyar la minería tradicional, trabajando de la mano para crecer juntos. Y bueno, entonces también, digamos, en las fiestas de San Antonio, la multinacional tiene un novenario, es decir, a lo que voy con esto es que la multinacional se ha empezado como a meter en estas prácticas sociales y lo peligroso de esto es que pone en riesgo la coexistencia y diferenciación que ha permitido reivindicar la categoría de mineros tradicionales en Marmato. Y finalmente, pues como mencionaba ahorita, los líderes sociales en Marmato han hecho uso de la sentencia desde lo simbólico. Saben que en ellas está representado todo lo que significa ser un minero tradicional y aunque no sepan exactamente cómo usarla. Y ya. Muy bien, Sofía, muchas gracias por la presentación. ¿Dejo de Creo, compartir? sí, yo creo que puedes dejar de compartir. Y a continuación escucharemos entonces a la profesora Catalina Rivera,
haciéndote los comentarios y las preguntas respectivas. Como lo advertí al inicio, este es el momento central de la evaluación. O sea, una parte era la presentación que tú nos compartes, y este momento, como lo has visto en las rúbricas, es un momento muy importante también de calificación. Recomiendo que tomes atenta nota de comentarios y preguntas. Luego de esta conversación que se realice entre tú y la evaluadora, podemos poner en disposición eh, este aporte académico con las personas que están presentes en la sala. Muchas gracias, profesora Catalina, por leer el trabajo, por evaluarlo, y quedamos muy atentos a lo que quieras compartir con Sofía. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y muchas gracias, Juan Felipe, a ti, al departamento por esta invitación y a Sofía por su presentación. Lo primero que quisiera decir es que me alegra enormemente haber podido participar como de este proceso académico, lo que tú denominas, Juan, como un ágape. Me parece muy emocionante. Y sobre todo me parece muy emocionante en la medida en que se trata como de una tesis tan robusta, con tanto trabajo. Además, una tesis que hace parte, siento, de esta generación de estudiantes del departamento que hicieron justo como esta combinación de áreas del conocimiento. Entonces me parece muy lindo ver que es como un final de una cosecha y al mismo tiempo un nuevo comienzo, ¿no? Lo segundo que quisiera decir es, en este agape académico, en esta construcción colectiva, pues claro, este momento se trata de tu investigación, Sofía, y de tus hallazgos y de tu tesis, pero en la medida en que es como también una cosa colectiva, pues para mí ha sido muy afortunado, porque yo justo en este momento también me encuentro escribiendo una tesis. Entonces fue de verdad una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Como estar escribiendo y al mismo tiempo ver cómo otros escriben e investigan. Luego, la mayoría de mis preguntas no son retóricas, sino reales, respecto de cómo lo hiciste, cómo tomaste algunas decisiones, por qué. Entonces, en ese sentido, tengo como diferentes tipos de observaciones. Tengo algunas que son como teóricas, algunas que son metodológicas, algunas que son más de fondo, pero decir cómo no agruparlas, sino hacer esos comentarios en el orden en el que aparecen en tu texto. Hay una primera cuestión como sobre la decisión de tu escritura que me parece súper interesante, y es como por dónde, cómo se toman las decisiones respecto de por dónde arrancar una historia. ¿Mm? Y entonces en el caso de tu texto, que además pues es como lo presentaba Juan Felipe al comienzo, un texto que se inscribe también como en las ciencias sociales, tu texto arranca con un aparataje, con un aparato teórico, ¿no? Como de categorías que explican. Y yo no sé, siento que la teoría es súper importante en la medida en que resulte luego explicativa, pero luego explicativa para otras cosas que tal vez eventualmente aparecen primero, ¿no? Sobre todo en una investigación, repito, tan robusta en términos de campo, de observación, porque la decisión de arrancar por el aparato teórico y no por tus propios hallazgos, tal vez, o por como elementos más sustanciales del caso. Yo sé que todos acá tenemos hipótesis sobre eso, pero es una de las cosas que quisiera conversar contigo, ¿no? Luego más adelante en tu tesis, tomas una decisión respecto de cómo narrar históricamente unos momentos relevantes para explicar la minería, y entonces lo divides como en unas etapas. Y también una cosa que hemos conversado con otras personas presentes en este chat y una conversación del departamento en general, ¿no? Es como cómo decidimos narrar las historias también, como, es decir, creo que eso amerita también una reflexión metodológica, ¿no? Como que no, eventualmente la narración cronológica
y solo ponerlo porque fue en el orden en el que los hechos sucedieron no resulta tan explicativo. Ni siquiera porque son unas normas, ¿no? Pues primero estuvo la del 35, después la del 45, luego quisiera escuchar como tu reflexión metodológica respecto de cómo decidiste narrar esa historia. Más adelante dices que hay un riesgo y es el riesgo de que la cultura marmateña desaparezca. Y entonces esa afirmación me parece problemática, ¿no? Eso es como las identidades son móviles, son cambiantes, ser marmateño no es una sola cosa, ser minero no es una sola cosa, entonces ¿a qué te refieres con que una cultura marmateña desaparezca? Afirmas muy cerca en ese apartado que lo que tú propones es que pueden coexistir diferentes formas de hacer. Y entonces una de mis preguntas es, ¿cuál es el rol efectivamente del derecho en eso de permitir que unas formas subsistan, ¿no? Otro punto que me llama mucho la atención y que tú vuelves a reiterar en tu presentación es que la identidad de minería tradicional es una categoría que permite como dialogar o poner en cuestión los conocimientos expertos. Ese es un tema que me parece súper interesante. Y entonces dices, por ejemplo, dices en tu texto, por ejemplo, el movimiento Fuerzas Vivas comenzó a construir unas herramientas particulares. Lo que quiero decir es, me parece que esto de cómo se discute con los conocimientos expertos, a mí es una de las cosas que más me interesa en este momento, y creo que es un punto muy potente y no termina de resultarme explicado en el texto. ¿Cómo es que la figura de los mineros tradicionales o discute ese conocimiento experto o lo pone en cuestión? ¿Cómo? Pero esto yo creo que me va a permitir al final amarrar una pregunta más grande y general respecto del cómo. Hay una cuestión, Sofía, que te confieso que es de las que más me interpela en tu tesis, me volvió a interpelar en tu presentación y entonces voy a tratar de reconstruirla con un poco más de tiempo. Me voy a tomar un poquito más, quiero decir, para esta. En la página 41 tú comienzas a decir, abro comillas, la noción de que el oro es infinito y en cualquier momento está la montaña para brindarlo ha hecho que se viva una cultura del derroche. Más adelante dice, para ellos el gastarse la plata tan pronto como se gana y de forma desmedida hace parte de su cultura. Y entonces en ese momento estás en un apartado de tu tesis en el que tratas de discutir cómo todo esto está escrito como en un contexto de explotación de los recursos desde una visión neoliberal y cómo tal vez la minería tradicional y lo que ellos están haciendo pone en discusión varias cosas. El uso de los recursos, la forma de explotarlos, tú dices, ¿no? La minería tradicional pone en cuestión la forma misma en la que se ve el territorio, pero su forma de relacionarse con esos recursos también pone en cuestión como la visión del tiempo. Luego mi pregunta es si no son, por ejemplo, las nociones de acumulación y escasez propias del modelo neoliberal que por momentos la tesis trata de cuestionar. Y si eso que tú denominas el derroche no es parte de ese conocimiento experto que supone tener otra forma de relacionarse con los recursos. Y tú usas dos categorías que me parecen tremendamente problemáticas: derroche y gasto desmedido. ¿Cómo es que las categorías de derroche y gasto desmedido en tu tesis son eso, categorías no explicativas y no, por ejemplo, digamos, prejuicios respecto de otras formas de vida? Cuando lo leía pensaba, por ejemplo, en los pescadores tradicionales, ¿no? Una persona, una persona como yo va y entonces dice, esta gente no hace nada. ¿Qué hacen ellos en todo el día? Nada. Costeños perezosos. Claro, no hacen nada de la medida en que estuvieron pescando desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, regresaron a la casa a las 6 de la mañana y eventualmente el resto del día duermen y descansan para reajustar de nuevo sus jornadas de pesca. O eventualmente también el trabajo luego en la agricultura.
Si un campesino se levanta a las 3 de la mañana para trabajar hasta las 11 antes de la hora más soleada y el resto del día descansa, no estoy segura de que eso sea, por ejemplo, derrochar el tiempo o malgastarlo. Y eso me parece como uno de los puntos como sobre los que quisiera escucharte más a profundidad. Otro de mis comentarios tiene que ver con que en tu texto más adelante dice los marmateños se encuentran en la sentencia de SU una legitimidad institucional de la cultura marmateña que permite su defensa jurídica. Y dice esa diferencia de otras normas jurídicas, las sentencias tienen el poder de contar historias y pues yo entiendo y coincido como en la relevancia de la sentencia, pero entonces me quedan muchas dudas de cuál es el lugar o la relevancia o la importancia de la ley, o si acaso la ley no tiene ninguna importancia, ¿no? Pensaba también como en otros casos de formas de vida tradicional. Y entonces, claro, tenemos unas sentencias que son muy importantes, pero entonces no podría decir uno que en materia afro la ley 70 pues no es móvil a diferencia de la jurisprudencia y no habla con la historia y no, es un comentario un poquito normativo de mi parte, pero mi pregunta es como cuál es entonces ese lugar de la ley, si tiene una relevancia o no la tiene. Dices más adelante de que te preguntas de qué manera los habitantes del municipio usan la categoría de minero tradicional a través del poder simbólico, independientemente de los procesos de autoidentificación étnica. La sentencia les permite estar juntos como mineros tradicionales y entonces ahí quisiera como formular mi última pregunta porque es algo que tú vuelves a poner de presente en esta sustentación que hace Sofía y es, dices, la pregunta que resuelve tu tesis es cómo han utilizado la categoría de minero tradicional, ¿no? Y entonces dices que tú pretendes responder eso como desde un análisis del poder simbólico y que ese poder simbólico les ha permitido defender el territorio e insistes en lo simbólico y yo no termino de entender cómo. O sea, cómo es que lo simbólico les permite defender el territorio. Yo creo que haces otras cosas y las haces ampliamente. Y al final vuelves a repetir en tu presentación, la sentencia opera en el plano de lo simbólico. ¿Cómo? Si es algo tan relevante lo simbólico en este análisis de lo jurídico, pues yo no creo que basta con decir que la sentencia es simbólica y que opera simbólicamente. Y es una pregunta que, repito, no es retórica, sino es real. O sea, ¿qué es lo que estás entendiendo por cómo opera simbólicamente esa sentencia? Porque no lo encuentro descrito, la verdad. Esas serían mis primeras intervenciones. Bien, yo consigné 8 comentarios y creo que es importante, dado que ha sido una lectura tan juiciosa y agradecer a la profesora Catalina por esa rigurosa lectura. Yo quisiera ser como moderador de la sesión y para dar garantías al proceso evaluativo, yo la sintetizo de la siguiente manera. Hay una pregunta primero de cómo escribir, y esto lo hago para que Sofía, o sea, no, Sofía, no te pierdas, o sea, contestes directamente y así tener un proceso evaluativo mucho más transparente. Una pregunta sobre cómo escribir en relación con lo teórico y los hallazgos de campo. Una pregunta también metodológica en la narrativa cronológica tanto de los hechos históricos como de las normas. En tercer lugar, una pregunta sobre la defensa, o sea, la tesis se enmarca en la defensa de la cultura marmateña y la no desaparición de ella, pero a la vez hay un problema de cómo se construyen las identidades de maneras flexibles. Cuarto, cómo es que, a la aclaración de cómo es que se disputa un saber experto a través de la categoría marmateña. Quinto, ¿qué es eso de la cultura del derroche y si allí no hay una visión muy centrada desde una lectura neoliberal o capitalista y hay prejuicios en la lectura, en la mirada?
Siguiente, el lugar de la ley. Y la siguiente también, la cuestión de lo simbólico, el rol de lo simbólico, cómo estás entendiendo el rol de lo simbólico y de la sentencia misma. No sé si eso resume. Bien, esos son los titulares a los que tienes que responder y creo que nos vamos a enriquecer mucho con esta conversación. Adelante, Sofía. No, pues Cata, mil gracias primero, porque como te lo dije, por la efectividad de lectura y ahora me doy cuenta de efectividad en que de verdad pues lo hiciste muy juiciosamente y te agradezco mucho por eso. Bueno, ¿por dónde arrancar la historia? Digamos que cuando revisé la literatura que se ha escrito sobre Marmato, había muchísimo y toda ella partía desde el mismo lugar de el neoliberalismo, de este contexto de cómo socialmente luchamos, o luchamos, no, luchan ellos por defender su territorio ante este contexto neoliberal. Y digamos que como mi pretensión era ver, rastrear un poco, voy a unir un poquito a la segunda pregunta de la narración, de cómo narré los hechos y por dónde arrancar, digamos que pues las voy a incluir juntas porque creo que responde de la misma forma, y es para poder llegar a qué pasó después de la sentencia del 2017 y cómo se ha dado esta lucha por el territorio, tenía que hacerlo. Pues en cuanto a la orientación teórica, quería sentar las bases de que han escrito sobre esto, eh, quienes lo han escrito lo han hecho desde esta perspectiva, eh, y no es en vano. Digamos que esa perspectiva del contexto neoliberal ha sido trascendental para comprender las disputas por el territorio en Marmato y digamos que la forma en la que narro los hechos tampoco pues es casual porque esos hechos, digamos, la división del cerro, después la llegada del Código de Minas, las tensiones que pues que trajo o cómo se localizó el Código de Minas en Marmato, todo eso digamos que hizo como el caldo de cultivo para la sentencia y para ver cómo se ha defendido el territorio desde ese momento del 2017. Entonces, sí, digamos que en cuanto a cómo arrancar una historia, em, tal vez, sí, o sea, sí me fui teórica como reconozco que han escrito sobre esto, y en cuanto a la metodología de la cronología, es más como porque el contexto en Marmato es trascendental para entender el contexto y la historia, para entender las luchas actuales. Em, en cuanto a cómo se debate el conocimiento experto, pues esto es algo que también, digamos que me encontré, yo siento que pues uno cuando va a campo tiene como ciertos, pues uno va con cierta idea de lo que va a encontrar y uno encuentra diferentes cosas allá. Y yo cuando llegué a Marmato, digamos que mi rol también fue un poquito de ver qué estrategias jurídicas podríamos hacer. Y me tocó, pues ayudé a revisar mucho de los expedientes de Corpo Caldas, tratar de leer como la licencia ambiental y todas estas minucias altamente técnicas y muy poco comprensibles. Em, y entonces, pues como en esto me empecé a dar cuenta de que la forma en la, y ellos mismos decían, es que van a explicarnos unas cosas que igual nosotros no tenemos ni idea. Y esto también va como a la asimetría de, pues el lugar de asimetría en donde está pues la población y esta gente de la multinacional. Y decían, pues es que igual a mí no me importa que me vengan a explicar si es que yo no entiendo nada y dicen que el viento va para allá y para acá y yo no entiendo nada y yo tampoco entendía nada. Entonces, em, y la forma en la que ellos contrastaban eso es diciendo, es que nosotros tenemos una historia acá. Nosotros hacemos minería tradicional, desde, llevamos 400 años asentados acá y hacemos minería tradicional y eso tiene que ser respetado porque tiene que ser respetado. Entonces, no digo que efectivamente esa disputa, digamos que actualmente tiene más poder
este saber experto, ¿sí? O más validez institucional, pero la forma en la que ellos lo controvierten es anunciando su categoría como categoría que merece ser respetada por su historia, por sus prácticas, y aquí empiezo a entrar un poquito en lo simbólico, y es, no tiene una explicación racional, o puede tener explicaciones racionales, pero se basa en el sentir de el verdadero minero tradicional. Y la forma en la que lo hacen es con prensa, pues exponiéndose en prensa, en movimientos colectivos, pues como en saliendo a las calles, em, pues también en estas reuniones con la multinacional, enunciándolo. Mm, en cuanto al derroche y la cultura del aquí y la ahora, yo cuando empecé a leer un poco, la primera como perspectiva que tuve de esto fue con la tesis de Daniel Kraus, el antropólogo de los Andes, que él lo menciona ampliamente, y también me generó la misma sensación de quién es, quién eres tú para decir como que están derrochando mucho, o como esta sensación incómoda, pero esto yo lo hablé explícitamente con la gente de allá y ellos lo reconocen así. Es decir, ellos son conscientes de que son derrochadores y les gusta hacerlo. Y em, esto yo sí creo que, claro, pues viene de también una concepción de que llevan un montón de tiempo diciéndoles, creo que también es una forma de resistencia, porque llevan un montón de tiempo diciéndoles, es que ustedes no saben planear, es que se les va a caer el cerro y no les importa, ustedes no saben planear, y ellos dicen, no, nadie nos enseñó a planear, vivimos en esta cultura del derroche, o sea, como que ellos mismos entienden que están dentro de un sistema capitalista, de que quieren que acumule, que el sistema quiere que ellos sepan ahorrar, que el sistema quiere que ellos sepan planear, acumular, y ellos dicen, no, nosotros aquí derrochamos y es nuestra cultura. Y si queremos gastarnos todo ya, y dicen, por eso no somos millonarios, porque en realidad ellos ganan mucha plata, pero la gastan ahí mismo. Entonces, sí, creo que tiene un poco de prejuicio, pero creo que es también un prejuicio como, no sé si avalado, pero como apropiado por ellos mismos. Em, ¿Cuál es la relevancia de la ley aquí? Eh, la ley, creo que, pues si nos vamos como al plano 100% jurídico, eh, la misma Corte Constitucional, o sea, una de las razones por las que la Corte falla como falla es aceptar y reconocer que el Estado ya había hecho una división del cerro, que la ley del 46 divide el cerro en una zona alta y una zona baja, y, em, y pues que eso reconoce formas de vida diferenciadas. ¿Qué pasa? La decisión de la Corte, pues digamos que esto fue una tutela, y en la tutela se pretendía que se defendiera el derecho a la participación y el derecho al trabajo. Pues porque cerraron las minas, pues porque con la compra masiva de la multinacional en la parte alta, cerraron las minas y los mineros se quedaron sin dónde trabajar. Em, entonces, la forma en la que la Corte resuelve el problema jurídico es diciendo, esta ley sí tiene validez, reconocemos, o sea, parte de cómo estoy fallando, porque reconozco que la ley sí tiene validez dentro del ordenamiento jurídico, es una ley vigente, em, y además, no, y además proteger como que su vigencia hace que estos derechos fundamentales se sigan protegiendo, y que ante la cesión del derecho de los títulos mineros eh, pues deban tener procesos de consulta o de participación. Em, entonces la relevancia de la ley es toda, y sobre todo creo que la ley, bueno, también investigando y leyendo un poco y hablando con ellos, la ley, ellos conocen la ley, o saben que existe una ley que ordena el territorio en una zona alta y una zona baja.
Incluso, y pues esto lo saben, como leyendo cosas históricas, ellos, la ley no hizo esta división ya existía, pero ellos conocen que, pues que hay una ley que los protege. Y de la misma forma ahora, ellos saben que hay una sentencia que los protege. Y bueno, para la pregunta de cómo opera lo simbólico. Aquí pues quiero volver un poquito a como mi orientación teórica es toda basada en Michael Mann. Digamos que el poder opera como la organización de recursos, ¿sí? El poder político, económico o en este caso simbólico opera como la organización de recursos para llegar a un objetivo colectivo. En esta organización, y como entiendo que opera lo simbólico ya precisamente en la sentencia, es que esta sentencia es un recurso de ese poder simbólico. Entonces, la sentencia cristaliza o institucionaliza en su historia y la forma en cómo narra la problemática en Marmato. Dice, esto es lo que es un minero tradicional en Marmato. Este cúmulo de prácticas, de percepciones, de identidades, es lo que es un minero tradicional en Marmato. Y entonces, esta categoría de minero tradicional ya no solo está en sus prácticas y en la forma en la que ellos dicen, esto se tiene que proteger porque se tiene que proteger, que ahí opera lo simbólico en términos de Michael Mann, que va más allá de lo perceptible, de lo racional. Eso está en la sentencia y entonces la sentencia en sí misma cristaliza como termina siendo un recurso en sí misma para defender el territorio, desde este poder simbólico de Michael Mann. No sé si fui clara o si puedo ser más precisa en algo más. Profesora Catalina, quisiera repreguntar que se aclaren algunos puntos o usted tiene suficiente aclaración para abrir la conversación y terminamos acá la evaluación. Antes de abrir la conversación, quisiera como decir unas cosas. Primero, pues no me queda claro entonces en qué consiste eso de la transformación o persistencia de la cultura marmateña. Creo que eso no fue respondido. Segundo, pues sí, me gustaría en todo caso escuchar más, incluso a partir de esa explicación, como sobre cómo ellos mismos reconocen la categoría de derroche. En todo caso, me sigue resultando como insuficiente, como que me falta todavía una partecita. Y lo tercero que quisiera decir es que en todo caso también me hace falta una partecita sobre lo simbólico, porque dices al final como es un recurso en sí misma, pues un recurso, porque un recurso simbólico, no entiendo a dónde va lo de simbólico realmente. De hecho, lo último que quería decir, porque se me pasó al principio cuando tú hablas de lo simbólico, Sofía, y dices que hay lo simbólico que hace parte del poder simbólico económico, político, que es la imposición de significados. En ese marco que tú presentas, pareciera ser mayor el poder simbólico de la empresa que el de la sentencia. O sea, queda más clara para que funcione lo simbólico a favor de la multinacional que a favor de la causa que tú parecieras, pues que tú defiendes, ¿no? Porque la simbólico dices, la empresa se apropia de las fiestas de San Antonio, la empresa incluye a los trabajadores. A mí me resulta más explicativo lo simbólico para lo otro que para lo que tú quieres, pretendes explicar. Ya, eso último. Vale. Sí, es verdad. Me faltó de la cultura marmateña para que no desaparezca. Y digamos que esto lo leo o lo entendí un poco como no es estática, ¿sí? Es flexible, se puede adaptar, tampoco, pero es que ya las amenazas que está teniendo el territorio es que ya ni siquiera solo es en la parte alta, sino en la parte baja. Y los están, y pues el marmateño necesita de su territorio. Entonces, claro, no es como que la cultura, el marmateño puede estar mejor dicho, yo no creo, como está tan intrínseco su identidad con la minería,
si se va de su territorio, pues ahí sí la cultura de la minería tradicional pues desaparecería. Entonces, a lo que voy es, claro, es flexible, se ha ido adaptando con el tiempo, ya no solo está en la parte alta, sino en la parte baja. Esto en cuanto pueda seguir permaneciendo en Marmato, pero es que ya no es solo la parte alta, también con estos procesos de servidumbre minera y pues con este proyecto de expandir de Marmato profundo, pues es que los están sacando del territorio y en ese sentido, pues su cultura sí desaparecería. El derroche, que si pudieras decirme específica, o sea, como no te queda tan claro cómo es que no es un perjuicio o cómo es que no es un perjuicio. No, es que yo sí creo que lo es. Es decir, yo creo que hay un perjuicio, pero es un perjuicio que ellos mismos reconocen, ¿sí? Es decir, no me rías, pero es en serio. Es decir, obviamente hay un perjuicio de quienes estamos acá y quienes no vivimos un modo de vida y su cotidianidad, ¿sí? Pero al hablar con ellos, ellos son conscientes de eso y su forma de enfrentarlo es reconocemos que somos derrochadores, reconocemos que nos gusta gastar cuando lo tenemos. Entonces, claro, es un perjuicio que entra a la luz, que no existe, pues si lo vamos a poner en estos términos, que no existiera si no estuviéramos en un modelo capitalista de acumulación. Ellos reconocen esto, pero pues se lo apropian. Em, no sé si. Y por último, lo simbólico. Ok, tienes razón en eso que dices, como creo que em, veo más claro que entonces sea efectiva la defensa, pero en esta sustentación, pues no mencioné algo que pues lo saqué un poquito porque no, pues digamos que es un debate mucho más sociológico, pero creo que es importante traerlo en este momento, y es que el hecho de que el poder simbólico sea el más efectivo para ir como por un objetivo colectivo no significa que efectivamente se esté defendiendo el territorio. Es decir, para la efectiva defensa del territorio se necesita la imbricación de las otras redes de poder. Para la efectiva defensa del territorio se necesita la imbricación del poder político y del poder económico. Entonces, claro, no, a punta de lo simbólico no van a defender el territorio, por ponerlos en estos términos, ¿sí? A punta de la sentencia no van a defender el territorio, pero es un recurso, ¿sí? Entonces, es mucho más poderoso. Y entonces, ¿por qué termina teniendo más poder la multinacional? Porque tienen mayor poder económico, y pues es la reflexión que hago al final de la tesis y es, bueno, en cuanto a lo político, digamos que ya estamos ganando terreno con el nuevo gobierno y como el nuevo gobierno también se ha apropiado de estas luchas identitarias, pero siempre y cuando sigamos en este mismo modelo, ganar terreno en lo económico no va a ser em, pues viable porque además hay un montón de poderes transnacionales que lo afectan y pues no va a haber una efectiva defensa por el territorio, ¿sí? Entonces, eh, el poder de la sentencia, digamos que no es tan grande y lo reconozco y digamos que es de los hallazgos de mi tesis y es esta sentencia, pues primero no, no se ha llevado a cabo lo que ordena y segundo, para ellos tampoco, para ellos es un recurso más de su categoría, o sea, para ellos es un recurso más de decir, soy minero tradicional y como todo este concepto de minero tradicional simbólico trae este recurso que me sirve a veces para enunciarme desde ahí y para defender el territorio desde ahí, sin que eso efectivamente lleve a la defensa del territorio, porque se necesita la imbricación de muchas otras redes de poder. Muy bien. Entonces, vuelvo a darle la palabra a la evaluadora. Cerramos entonces en estos momentos la evaluación y allí la recomendación a la profesora es que pues empiece a diligenciar la rúbrica para que en el momento en que cerremos la conversación que va a iniciar en estos momentos,
pues haga pública esa, la calificación final, tanto del documento como el resultado de esta sustentación. Bueno, yo me alegro mucho de ver a Cami en estos momentos, a la Caro. Bueno, es muy reconfortante que estos espacios y estos trabajos tan intensos en los que se involucra una estudiante como Sofía de tanta excelencia, pues sirvan precisamente para gastar y hacer comunidad. Ese gasto nos tenga acá juntos, ese gasto desmedido de Sofía nos tenga aquí juntos en esta construcción de comunidad y como yo lo llamo de fiesta académica. Y este es el momento de abrir una conversación en la que espero que estemos máximo 30 minutos. No sé quién quisiera hacer un comentario en estos momentos. Puede levantar la mano. La profesora Carolina Bejarano. Gracias Juan, Cata y Sofi. Felicitaciones por tu trabajo en el que has estado tanto tiempo. Me siento muy orgullosa de lo que has hecho y lo que has logrado y me siento muy feliz de que abras como preguntas. Yo me siento súper conectada o como, ¿cómo decirlo? Como que las preguntas más duras que te están haciendo son parte de las preguntas más duras que me he hecho yo también en mi proceso doctoral. Entonces quiero como meter algunas de las cosas que estoy investigando yo en esa conversación, pues para que sigamos, como dice Juan siempre, para que siga la rueda dando vueltas. Pues una de mis preguntas en la investigación también tiene que ver como por eso, como por la utilidad del derecho. Entonces yo trabajo sobre el caso de las comunidades negras de Cartagena que utilizan el derecho internacional de corte multicultural para permanecer en el territorio. Entonces en muchos espacios donde yo presento eso, durante estos 6 años que llevo en el doctorado, pues me dicen como, bueno, y entonces el convenio 169 sí funciona. Y entonces ahí surgió, o sea, después de muchas presentaciones, precisamente además con abogados que tienen como este espíritu de resolver casos y procesos específicos, pues entonces siempre me quedaba como apachurrada, como realmente no funciona, o cómo medimos si funciona o no. Entonces, en el caso de las comunidades negras de Cartagena, de 33 autoridades étnicas, solamente 3 tienen títulos colectivos de tierras y una está en discusión en el Consejo de Estado. Entonces, o sea, si lo medimos como numéricamente, pues no funciona, ¿cierto? Pero a mí esa respuesta no me convence y esa respuesta, pues como esa desilusión, creo que hace años ya también pasé por esa desilusión, tal vez cuando estaba en un momento como el que está Sofi, tal vez sentía como eso, como no, pues el derecho no sirve, pero como que me he negado a creer eso. O sea, me he negado, no solo como por un sesgo de mi profesión, sino porque la misma gente se empeña en usar el derecho. Entonces, pues Sofi, te quería compartir esto, cuando trabajamos juntas en tu tesis, yo todavía no había llegado a esto, como a esta claridad que tengo en este momento, y creo que se podría conectar muy bien con lo que tú estás haciendo. Y es que lo que yo me he dado cuenta es que ese uso del derecho, que también en tus términos podríamos decir que es un uso simbólico, yo digo que es un uso que se da en procesos particulares y se da en los discursos de la gente en su cotidianidad. ¿Y para qué sirve esos discursos? O sea, ¿para qué sirve que la gente invoque el derecho? Me gusta mucho esa palabra, invocar, porque es como cuando uno invoca todas las fuerzas que necesita para
un momento como el que tú estás, en la sustentación, o un preparatorio, o uno tiene algo importante y uno invoca eso que le sirve. Y entonces la gente invoca el derecho constantemente y eso me hace pensar a mí, como yo conozco a la gente con la que trabajo desde hace tantos años y creo que no son bobos, creo que no son ingenuos. Y eso es una cosa que es muy importante reconocer, como que si el derecho no sirve para nada, entonces es que esa gente es boba y está empeñada en usar, y yo creo que no. Entonces, ese punto de partida me hace preguntarme y me hace seguir como cuestionando, bueno, ¿para qué lo usa? Y yo creo, Sofi, que una de las cosas, pues por lo menos en las que, los hallazgos a los que yo he llegado, es que el uso del derecho le permite a estas personas que están en una situación de asimetría, como tú misma lo has dicho y como lo hemos dicho durante tantos años en la clínica, les permite tener conversaciones donde ellos mismos son capaces de establecer las reglas del juego. Las conversaciones de esas personas con autoridades, con empresas privadas, siempre eran en los términos que esos otros actores imponían. Cuando estas personas traen a colación el derecho, lo que están haciendo es establecer las reglas del juego. Y eso puede que no solucione el problema. Digamos que en el caso, como de la manera más sencilla, eso no significa que no haya problemas con la minería, que no les vayan a poner trabas ambientales, que la minería industrial no vaya a seguir creciendo. En mi caso, eso no significa que haya títulos colectivos que vayan a ser respetados y que la industria del turismo no siga creciendo hacia los lugares donde están las personas y que puedan permanecer allí. Digamos que el resultado no es inmediato, pero creo que hay un resultado político que es muy importante y es reconocer que pueden establecer las reglas del juego. Y al establecer las reglas del juego, a veces logran, aquí a mí me ha servido mucho como leer a Chantal Mouffe, me ha servido como entender esto como de la rearticulación de las relaciones de poder. Entonces, esas relaciones de poder hegemónicas son contingentes y como son contingentes, la gente puede, o sea, son susceptibles de ser movidas y cambiadas. Y lo que yo veo en mi caso puede inspirarte para ti para seguir pensando en esto del uso simbólico. Lo que yo he visto en Cartagena, Sofi, es que estas personas a través del uso del multiculturalismo, en tu caso podría ser a través de esa invocación de la sentencia de CU 133, lo que están logrando es desestabilizar unas relaciones de poder que usualmente las dejaban a ellas por fuera o que solamente les imponían condiciones y ellos con ese uso del derecho como en un sentido muy amplio logran desequilibrar eso. Bueno, pues perdón que me eché acá el cuento de mi tesis, pero pues está muy como relacionado con esa pregunta que siento que Sofi todavía no puede responder del todo. Está igual, me parece fantástico como ver que los otros actores, esto que resalta Cata, que los otros actores sí hacen un uso de esa sentencia, que es un uso además en contra de la gente, una sentencia que era para la gente y que celebramos tanto en su momento y ahora las empresas lo usan para sus propios intereses. Y eso tiene mucho que ver, pues como con esto, Sofi, te recomiendo mucho este libro de Chantal Mouffe que se llama Agonística, pues que explica precisamente cómo son esas relaciones de poder y cómo pueden, por medio del derecho y por medio de las instituciones, también se pueden desacomodar esas relaciones hegemónicas. Y lo otro, solo quería dar una nota rápida como sobre esto del derroche. Me parece muy interesante, tal vez Sofi no lo dice así, pero me parece muy interesante. Yo lo que creo es que hay una reapropiación del perjuicio y también lo conecto con Cartagena, ¿no? Como con todas estas categorías de negro, entonces negro era algo discriminatorio y hoy la gente dice muy orgullosamente, somos la gente negra de Cartagena. Entonces, somos los derrochadores de Marmato y lo que parece es como que hubiera como una reapropiación o resignificación
de eso que para nosotros es un perjuicio y pues si eso no está en la tesis, yo recomendaría que quede muy claro, porque en esta presentación pues parecía que era un prejuicio, perdón, em, y, y yo creo pues, o sea, ojalá puedas corregir eso en el texto para que no te quede de esa manera. Yo sé que no es mi papel acá hacer correcciones al texto, pero pues solo como sugerencias si logras como meter algo, como una nota aclaratoria donde quede muy claro que lo que hay es una reapropiación por parte de la misma gente de esa forma de vida, que no es una forma de vida acumulativa, sino que es una forma de vida con los tiempos que tan bellamente has descrito tú, el tiempo del aquí y el ahora, y eso es lo que nos importa, y eso está bien, y eso es vivir bien, etcétera, etcétera. Bueno, esos son, perdón que me extendí un poquito, Sofi, felicitaciones, me siento muy feliz de haberte escuchado. Gracias, Kat. ¿Puedo responder, Juan? No, espérate, hacemos el paneo y luego si quieres te damos un último momento. ¿Quién quisiera también participar en la conversación? No, no veo más manos levantadas. Sí, Edith Hurtado. Hola, perdón, se me olvidó de estas cosas de Zoom que siempre se traban un poquito. Bueno, bueno, yo soy amiga de Sofi, ay, no se ve mucho, pero bueno, ahí. Yo no estudié Derecho un rato, me salí, me era mi camino, pero, y estudié ahí en la Javeriana, pero nada, solamente quería como comentar que me parece realmente muy interesante, que es una de las cosas, o sea, como que este tipo de temáticas era una de las cosas que más me llamaba del derecho, como, y el escuchar en este momento eso, como la relación del derecho, de las leyes con las comunidades, como que realmente me vuelve como a llenar de, no sé si de una esperanza o no sé, pero me parece realmente muy, muy enriquecedor, como desde este otro lugar en el que estoy, que ya está súper alejado del derecho. Y también como todas estas cuestiones filosóficas respecto a las leyes, como de, bueno, ¿será que sí sirve? ¿Será que no sirve? Entonces me parece realmente fantástico. Y me encanta mucho haber hecho como parte simplemente de escuchar y ahorita de compartir mi alegría y como en serio de qué increíble trabajo. Ah, como pues de lo que veo como desde afuera, obviamente no he leído el texto, entonces no sé ya más a profundidad. Y creo que es eso. Muchas gracias igual, en serio, me encanta como toda esta conversación, todas las preguntas de Catalina también, y como que yo quedaba así de, uff, como contesta, y luego decía, no, tal, tal, y yo, ah, qué increíble este mundo. Entonces ya, eso era, como esa acotación súper cortica de tremendo, tremendo trabajo y pues de todos acá. Gracias. Ah, Tremenda tu manifestación, Edith. Nos ay, encanta mucho que compartas eso y creo que además esa experiencia es parte de una experiencia que nosotros tramitamos en el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho. Creo que describe muy bien cómo se tramita esa cuestión de la relación de la ley y los seres humanos o incluso las otras entidades que rodean a la ley. Quisiera alguien compartirnos un comentario. Cami, adelante. Bueno, hola. Eh, yo quiero, yo estoy muy orgullosa de Sofi, porque nosotras empezamos muy chiquitas en la clínica jurídica, desde que llega pues, como segundo semestre. Empezamos con consulta previa con Caro y ver toda la evolución de Sofi ahorita es algo súper bonito y ver cómo logra como responder esas preguntas tan retadoras de Cata. Eso fue algo increíble. Entonces, pues la verdad estoy muy orgullosa de ti. Además que le das, a mí lo que siempre me ha gustado pues de la clínica jurídica es cómo nos abre el panorama y cómo nos abre esa visión tan abogada que ahorita que estoy haciendo una maestría en Derecho aquí, otra vez se me volvió a cerrar mucho, como a restringir un poquito
Y cómo es importante cómo ampliarlo con tantas otras disciplinas. Entonces, en este caso, la sociología, cómo permite entender pues todos los diferentes actores que hay, todos los conflictos de intereses que hay, cómo cada quien usa de forma estratégica la misma sentencia, o sea, ambos hacen un uso simbólico de la sentencia a su favor y cómo es ese juego todo el tiempo y cómo se vuelve todo esto al final jurídico y ahí es donde entra el papel de los abogados. Pero entonces, detrás de todo la ley, la jurisprudencia en general, cómo entran, cómo uno revela, o sea, todos esos intereses, pues es muy interesante eh, cómo se mueven tantos factores y cómo al final juega a favor ese tema, pues, y eso, y que puedan estar, lo que decía Caro, me parece muy importante, como las mismas reglas del juego para todos. Entonces, esto les permitió entrar en algo que era muy cerrado, era solo para los que hablaban este idioma tan complejo que es pues, el derecho tan técnico. Y entonces, como ellos entran y entonces entran a participar también de cómo a disminuir esta simetría que siempre ha estado pues en un país tan complejo y diverso como Colombia. Entonces, pues estoy muy orgullosa de ti. Me parece que lo hiciste muy bien y pues sí, nada, felicitaciones, Sofi. Espero verte algún, no sé, o sea, yo quiero como que vengan aquí a verme a mí. Gracias, Cami. Ana María. Hola, no sé si ahí me escuchan bien. Mi internet está molestando un poco. Yo soy compañera de Sofía de Sociología. No me pude colar a la de Sociología, pero claro que estuve en esta, que igual se aleja un montón de lo que nosotros nos pensamos y hablamos. Pero me encantó y quería resaltar sobre todo como la valentía de poner en un trabajo de tesis lo prejuicioso que podría implicar eso que se resaltaba y se cuestionaba un montón, como así que son derrochadores, como así que esto es un prejuicio, esto es carga, digamos que carga de una connotación negativa también su trabajo. Y yo dije, wow, ahí está Sofi, yendo contra todo, porque lo leí como mi lectura también fue o quizás solamente están viviendo en la línea contraria a lo que se nos ha enseñado en las grandes capitales a vivir. Están viviendo, como lo decía también Carolina, en la línea contraria del ahorrar, que para mí supone un privilegio, un poder, también el controlar la plata, el no gastarlo. Me parece que eso es un privilegio también. Y entenderlo desde ahí me parece súper revelador, súper revolucionario. Y dije que esto que en una tesis, o sea, que pueda ser leído como prejuicioso, pero también es una denuncia desde adentro del privilegio y de, a ver, también podríamos repensarnos cómo estamos viviendo desde este capitalismo, neoliberalismo que nos dice cómo usar la plata, porque así se usa la plata y es una verdad absoluta, casi que para nosotros en las ciudades. Entonces dije, esto es muy valiente, yo ni siquiera me habría atrevido a pensarlo ahí porque podría ser muy cuestionado y da miedo, pero a la reflexión dije, de nuevo, ahí está Sofía haciendo lo suyo, como entrando a poner una semillita que crea ese debate y que a la cabeza le hace como... Entonces, era lo que quería resaltar y que me encantó ver esa perspectiva abogada de la Sofía, socióloga que conozco. ¿Y ya? Ana María, muchas gracias por compartir tu impresión sobre este momento. Pues yo quiero hacer mi comentario. Yo creo que o sea, este trabajo de Sofi, o sea, es muy refrescante para nosotros en el Departamento de Filosofía e Historia del Derecho, porque precisamente viene, como lo comenté al principio, y Ana María lo acaba de señalar también, viene desde un acercamiento disciplinar de sociología. Y allí, o sea, creo que la conversación y creo que los comentarios de Catalina son precisamente, pues, pone un escenario muy interesante de la madurez del Departamento de Filosofía e Historia del Derecho en los marcos teóricos que ha
construido para observar fenómenos como el que Sofía elige observar. Y yo creo que los marcos teóricos que nosotros, es decir, yo lo que quiero señalar es que hace mucho sentido el marco teórico que uno elige. O sea, hace mucho sentido, no es indiferente. Y yo lo que creo es que, la profesora Catalina no ha desarrollado eso, pero creo que marcos teóricos que nosotros venimos caminando hace mucho rato hubieran puesto una perspectiva diferente de lo que ha sido el meollo de la conversación el día de hoy. Yo quiero señalar al menos dos elementos en eso. O sea, y creo que también a eso iba el comentario de la profesora Carolina Bejarano. Y es lo primero, o sea, me parece muy problemático que en el marco teórico constantemente lo simbólico se esté presentando como no racional. Eso me parece absolutamente problemático. Y yo creo que ahí es donde está, y el prejuicio está ahí. Es decir, nosotros en el departamento, pues nosotros somos herederos de la teoría decolonial. La teoría decolonial nació en nuestro departamento con los trabajos de Oscar Guardiola, Roberto Vidal, Clara Sandoval. Y precisamente el punto allí es que esa mirada de que hay algo material y hay, que es racional y algo inmaterial, simbólico, que no es racional, pues allí ya, pues se nos, o sea, digamos, la mirada se nos pone absolutamente eurocéntrica, etnocéntrica, todos los prejuicios de la secularidad, todo allí, como el derecho es racional, es lo racional, y si no se implementa materialmente, entonces es irracional esperar el derecho a que haga sus efectos materiales, entonces es irracional. Digamos que ahí es donde ese marco teórico inmediatamente va a encajar a hacer ese tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, nosotros, y digamos que pongo, o sea, en el exterminio de la isla de Papayal, el último capítulo está dedicado precisamente a ese problema. Ese es el problema y no es para qué sirve el derecho. Ese no es la pregunta, sino miremos el contexto de las personas y qué pasa ahí, qué es lo que está pasando con una sentencia, con una decisión, qué es lo que está pasando ahí. Y claro, el marco teórico de Julieta de ver el derecho como un fetiche tampoco nos sirve, porque de nuevo el fetiche es algo irracional, o sea, de nuevo cae en la idea de la irracionalidad. Y Julieta ahí es heredera de ese trabajo pionero de Mauricio García Villegas de la eficacia simbólica del derecho. Es decir, que partía la idea de que en Colombia el derecho es simplemente simbólico y no se materializa. De nuevo, otra vez con el prejuicio. Entonces, esta idea de lo racional y no racional, creo que no es, o sea, es etnocéntrico, es eurocéntrico, y no nos va a ayudar a entender esas realidades de estas poblaciones con las que nosotros trabajamos, que el derecho desde su centro del estatal ha tratado de arrinconar y ha tratado de despojar su ser y le ha quitado su capacidad de hablar en múltiples escenarios. Entonces, el ejemplo, digamos, el otro marco, entonces, para nosotros el derecho en ese, digamos, desde una perspectiva decolonial, el derecho es un recurso, como también lo has usado, o sea, es que el campo a ti te dice, o sea, ellos recurren al derecho. Y el punto es que el derecho, claro que es un recurso,
pero no es un recurso que tenga una condición central de mayor jerarquía frente a otros recursos. O sea, es que, y ahí es donde nosotros tenemos que entender, y yo creo que todas las pistas de campo de Sophie le están diciendo eso. Lo que no encuentra es marco teórico. O sea, todas las pistas de campo, y pues quizás si de pronto se acerca más a nuestros trabajos, va a encontrar eso. El derecho, claro que es fundamental, claro que es central, pero tiene una centralidad así como la religión, por ejemplo, en algunos casos, tiene el mismo lugar, es un recurso más, pero acá viene el otro, que es el otro ejemplo, el derroche, eso que se llama derroche, y que creo que precisamente para quitarle la connotación de prejuicio, llamaría gasto. Nosotros hemos trabajado también con muchas categorías desde la antropología con el gasto inútil, o sea, el gasto inútil. Y con el gasto inútil estamos trabajando a pensadores como Marcel Mauss, y pues toda la línea de Marcel Mauss, Lévi-Strauss y bueno, hasta el postestructuralismo de Michael Taussig. Pero entonces, ¿y qué es ese gasto inútil? Ese gasto inútil, bueno, también heredando toda la teoría de George Bataille, que el gasto inútil no es otra cosa que un elemento simbólico, parte de la cultura para crear comunidad. Y entonces, claro, Sophie lo dice, es que es ahí donde ellos, o sea, el campo le da el hallazgo, ellos, incluso lo dijo en esta sustentación, en el texto no está así de explícito, pero ahí hay resistencia, en ese ejercicio de gasto. ¿Cuál es la razón? Porque es que con ese gasto es que se crea el nosotros. Eso es una ritualidad. Con ese gasto es que se crea el sentido de comunidad. Y es un sentido de comunidad que puede, o sea, que es fundamental para que no los despojen. Eso es fundamental para que no haya despojo. Entonces, si uno lo mira sin el prejuicio, si uno descentra la mirada y uno lo ve como elemento simbólico ritual, entiende que ese tiene la misma entidad de trabajar con el derecho. Y yo mi comentario lo finalizo y es, el poder del derecho acá o sea, lo que hizo la sentencia SU 133 del 2017, me parece que de alguna manera eso está muy incluso en el texto escrito y más hoy en la presentación está muy, no hay foco sobre eso. O sea, el milagro que se produjo en Marmato es muy poderoso, es que es un precedente absoluto, porque no olviden que es que en esa sentencia se deshizo un contrato entre privados. Y eso es efectivo. O sea, eso sigue estando. Es decir, la participación no se ha realizado y las órdenes no se han materializado, pero tampoco se ha desafiado el efecto simbólico de haber destrozado un acuerdo entre privados. O sea, nosotros cuando nos hubieran enseñado que la falta de participación de un grupo no étnico era capaz de disolver un acuerdo entre privados, no, ni siquiera como el caso que nosotros tenemos en Falan, la tutela, que es una intervención del Estado con el privado. No, esto es un acuerdo entre privados, porque el caso de Marmato es una cesión entre privados. Entonces, esto es un empuje simbólico de un nivel y ahí es donde yo encuentro cómo esas luchas logran también ocupar un espacio simbólico fundamental en el lenguaje de expertos, pero tampoco atrapados en el lenguaje de expertos, porque ellos, esa cultura marmateña, como la llama Sophie, también tiene unos dilemas morales, y creo que acá el dilema moral no está lo suficientemente abordado. Tiene unos dilemas morales de si ir a la formalización o a la no formalización, porque
Claro, la formalización es empezar a jugar ese lenguaje experto. Y allí entonces la cuestión de quién tiene más abogados, quién tiene geólogos, quién tiene técnicos, ahí la cuestión de la simetría y empezar a jugar en ese nivel les puede salir muy costoso. Y entonces es preferible seguir en entre comillas, en la informalidad, porque de nuevo lo que tú ves, o sea, si usas marcos teóricos y metodologías más adecuadas, lo que ahí vas a ver no es informalidad, ahí vas a ver unas formas absolutamente, vas a ver cultura, vas a ver formas que precisamente si tú eres capaz de documentar los múltiples recursos culturales, vas a encontrar por qué es, y con esto cierro, porque es que no los han podido desaparecer. Por eso, por la riqueza cultural, y ahí estás en plano de teoría decolonial. Si nosotros podemos hacer un rastreo del catálogo amplio de recursos que una cultura tiene y que además sistemáticamente e históricamente le han tratado de arrebatar, incluyendo el gasto, ese gasto que pareciera inútil. Todos esos recursos culturales son los que construyen comunidad y construyen una idea de lo común, que es finalmente el cerro. Porque en el cerro eso tampoco está muy abordado. El problema no es que sea un recurso infinito. El problema hondo es que es un bien común. O sea, y eso es un bien de la comunidad. Y ese es el debate más de fondo con el Estado-Nación, que cree que eso no es un bien de esa comunidad, sino que es un bien de la nación y que tiene el derecho a poner las reglas ahí. Ese es el debate más hondo en disputa frente a quién pone la ley, quién pone las normas. Con todo, yo lo que creo de nuevo, para mí esta conversación es absolutamente feliz. Hay que echar pólvora, celebrar, porque creo que estos trabajos que para los ojos de otros pareciera trabajo inútil, gasto inútil, es precisamente, me pareciera derroche, porque pudieras hacer simplemente una descripción de la sentencia y de la norma. Este trabajo inútil, este gasto inútil es lo que construye comunidad, saberes diferentes, miradas diferentes. Y eso es gracias a ti, Sofi, y pues por supuesto a las estudiantes que están totalmente, continuamente, como lo han dicho, haciendo que esta rueda mágica gire sin parar y sigamos teniendo este privilegio y esta oportunidad de analizar nuestras sociedades con todos estos recursos, con un catálogo muy amplio de recursos que continuamente se van enriqueciendo. Sofi, no sé si quisieras entonces cerrar esta conversación y la profesora Rivera que se prepare para hacer pública entonces la nota definitiva. Bueno, no, pues yo estoy profundamente conmovida, agradecida. Sí, pues primero por todas las personas que están acá, o las que han intermitentemente entrado, creo que son de pues, mi círculo más cercano. Y pues darles las gracias, sobre todo que no es en vano. Yo vengo de la clínica, vengo de la formación, pues ustedes han sido mis profesores y finalmente pues esto también es de todos. A Caro, bueno, no, pues esto lo escribí literalmente en mis agradecimientos, pero pues quiero contarlo acá un poco. Caro iba a ser mi directora de tesis, pero por cosas de la doble no se pudo. Y me gusta mucho, Caro, que diga, pues que tú, como lo que tu aporte venga en clave de para qué sirve el derecho, porque pues precisamente una de las cosas pues por las que te agradezco, sobre pues porque quien es como quien ha estado más cerca a mí en este proceso, es porque Caro pues me ha enseñado que el derecho tiene sentido cuando es construido desde abajo. Entonces me parece muy bonito que
vengas, que traigas esto del uso del derecho ahora, pues porque hace más sentido y resuena más para mí con, pues, con lo que me has enseñado. Y ya como para enfatizarme en el comentario, tienes toda la razón en que la importancia de esto es que permite tener conversaciones en donde ellos mismos establezcan las reglas del juego. Y esto hizo mucho sentido para mí cuando hablé con Valentina Escobar, la directora de la clínica de la Universidad de Caldas. Ella está liderando el proceso con los Cartama y ella me decía, yo le empecé a preguntar como, bueno, y pues por la implementación de la sentencia y le decía, pero cuéntame por qué es, o sea, cuál es el poder de esto, de que se cumpla la sentencia. Y ella me decía, pues es que es para negociar las condiciones. Digamos que ya consulta previa no va a haber, pero es para negociar las condiciones en cómo se va a dar pues esta titulación o cómo la minera va a ejercer sus actividades allí. Entonces, pues eso hizo mucho sentido para mí. Bueno, a Edith, a Ana, Cami, de verdad, bueno, Edith, gracias por, vayan, así, ahí está. Gracias por estar y también creo que eso que mencionas, como de, por eso me alejé del derecho, es algo que a veces también sentimos desde adentro. Entonces, es bonito, pues como que a mí la verdad me causa alegría o como fe que se vea que el derecho en realidad es algo de todos. Y creo, pues eso es algo en lo que creo y creo que también de lo que he aprendido es algo de todos y tiene que ser construido por todos. Entonces, chévere que estés acá sin habiendo desertado el derecho. Y pues Ana y Cami, o sea, creo que son como de mis primeras amigas universitarias. Además, es curioso porque ambas en un periodo de mi vida similar, como que cuando más cercana fui a las dos fue en el mismo periodo de tiempo. Entonces, que estén acá significa mucho para mí. Gracias por sus comentarios. Y pues nada, y pues de verdad que se me llena. Mis papás están llorando, mi hermana también ha llorado. Como que de verdad, gracias por eso. Respecto al derroche, mi hermana, ahí alcancé a ver un mensaje que dice que mi hermana me dice que me va a tatuar la palabra derroche. No es una mala idea. Em, pero sí, diga, respecto a eso y a lo que mencionabas, Juan, no sé si sea solo de lenguaje, pero creo que la connotación es diferente, o no sé si lo entendí mal, pero la connotación es diferente de derroche a gasto inútil, porque yo siento que el derroche tiene como esto de gastar más, claro, gastar más de lo que se debe, pero como gastarlo porque se tiene, es decir, como con la intención de, sé que tengo mucho y voy a hacer uso de eso porque tengo mucho y lo voy a gastar todo, pero gasto inútil a mí me suena es como algo que tiene un fin, ¿sí? Y el fin, mejor dicho, creo que, no sé, lo entendí diferente, esto de pronto pues no tenga mayor trascendencia, pero creo que creo que No, la no, no, palabra, no, simplemente para aclararlo, o sea, el gasto inútil es una categoría de Batey precisamente para decir que ese es el gesto más soberano. O ok, sea, el gesto más, solo o sea, ¿por qué hago un palacio? O sea, ¿por qué ese es el ejercicio de la soberanía? Ese es el ejercicio, gastar sin fin. O sea, ese es el punto. Ese es el ejercicio. Es decir, en términos de ese marco teórico, lo que hay es que gastar. O sea, solo los soberanos gastan. Solo los soberanos gastan. Ese es el símbolo más fuerte, lo simbólico. Y esa es la connotación. súper. Bueno, no, ya, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Sofi. Estamos muy, muy, muy felices. Y, profesora, la evaluación final. La nota de la sustentación de Sofía, de acuerdo con la rúbrica compartida por María José, es 5. Felicitaciones, Sofía. Gracias, Cata. ¿Y la del trabajo ya la habías hecho pública, el escrito? Ya lo había enviado, 5, sí. Listo.
a todas las personas que estuvieron en esta nutrida sustentación pública. Muchas gracias por su asistencia. Es la madre, ¿no? Claro, adelante, adelante. Perdón, muchas gracias. Como decía Sofi, no hemos hecho sino lagrimear, porque pues claramente hemos sido partícipes, testigos de todo el trabajo de Sofi, pero también del apoyo tan grande de todos ustedes, de Catalina, de Juan Felipe, de todos. Sofi siempre nos está hablando y estoy muy emocionada y sé que el papá donde está trabajando también, pero quería darle gracias a Dios por poner en el camino personas tan valiosas como ustedes que le ayudan a ver ese derecho como una herramienta importante para construir y para que ella, que es un ser humano muy bueno y no es, pues es mi hija, tendría que decir eso, pero créanme que así es, piense también en que con lo que ha estudiado puede ayudar a los demás. Dios los bendiga y los siga iluminando en este camino que es tan importante y que están haciendo tanto bien. Muchas gracias. Sofi, te amo, ahorita te doy el abrazo aquí, que yo sí te tengo cerquita. Gracias. Gracias, gracias, Claudia, por esas palabras. Y gracias a ustedes por confiarnos a una mujer tan brillante como Sofía, ya que estamos usando esa metáfora de la luminosidad. Este es un momento de cierre de un proceso, pero por supuesto es el inicio de un camino que vemos absolutamente luminoso. Sofi tiene estrella por sí sola, tiene luz por sí sola y somos nosotros los que les agradecemos y tenemos la plena seguridad de que su horizonte es brillante. Muchas gracias y también felicitaciones, Sofi. Gracias por compartir contigo, con nosotros tu trabajo y a todas las personas que estuvieron presentes en esta conversación. Muchas gracias. Creo que ha sido muy, muy enriquecedor. Gracias. Bravo. Jesús, muchas Chao. gracias. Felicitaciones, Sofi. Chao.